Bueno, buenos días, mi nombre es María Teresa Gutiérrez, soy residente de segundo año de pediatría y el día de hoy en la sesión de urgencias vamos a hablar sobre trauma craneoencefálico leve. Este es el contenido de la charla. Bueno, en generalidades, para hablar de trauma craneoencefálico debemos entender varios términos. Muchas veces existe confusión sobre muchos de ellos y se utilizan de forma indiscriminada. Entonces debemos tener claridad sobre qué es un trauma craneoencefálico leve, moderado y severo, qué es concusión, qué es una lesión cerebral intracraniana y qué es una lesión cerebral clínicamente significativa. El trauma craneoencefálico hace referencia a la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas o meningias, resultado de un efecto mecánico que es producido por un agente físico externo. Esto me podría generar una alteración a nivel estructural y también funcional del encéfalo. El trauma craneoencefálico entonces puede producir una alteración temporal o permanente en la función cognitiva. Se va a clasificar según el grado de compromiso que genere en el estado de conciencia, usualmente utilizando la escala de coma de Glasgow. Sin embargo, también lo vamos a clasificar según la presencia de amnesia postraumática, según la pérdida de conciencia y si tenemos imágenes, la alteración en ellas, pero aclarando que las imágenes pues no son un elemento indispensable para la clasificación del trauma. Entonces, el trauma craneoencefálico leve, que es el motivo de la charla, es un paciente que tiene un Glasgow de 13 a 15, sin hallazgos anormales o focales durante el examen neurológico, sin evidencia de fractura del cráneo, que pudo haber perdido la conciencia, pero esta debe ser menor a 30 minutos, pudo haber tenido algún grado de leve alteración del estado de conciencia, pero esta debe ser menor a 24 horas. Y si tuvo amnesia postraumática, igualmente debe ser menor a 24 horas. El trauma craneoencefálico moderado, tenemos un paciente con un Glasgow de 12 a 9 y grave o severo menor a 9. Que es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de pacientes van a cursar con un trauma craneoencefálico leve y muchas veces no dimensionamos lo importante que esto es. Hasta el 5% pueden tener una lesión cerebral traumática y el 1% de estos pacientes con trauma craneoencefálico van a tener una lesión cerebral clínicamente significativa. Bueno, una lesión cerebral traumática hace referencia a una lesión estructural o una alteración fisiológica de la función cerebral, ya sea por un traumatismo cerrado, por fuerzas de aceleración o desaceleración, por penetración de un cuerpo extraño o por la exposición a una explosión. Esto me va a generar la aparición o el empeoramiento de la alteración del estado de conciencia y la amnesia. Va a ser secundaria a una disfunción neurológica como tal o a una disfunción estructural. Cuando hablamos de lesión estructural, hace referencia a la evidencia radiológica de hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, lesión axonal difusa o una fractura de cráneo. Bueno, la lesión cerebral traumática se clasifica en lesión cerebral difusa. Aquí tenemos la concusión cerebral, la lesión axonal difusa y el edema cerebral difuso. En las lesiones focales tenemos el hematoma epidural, subdural, la contusión craneal, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea e intraventricular. También debemos tener en cuenta en la clasificación la fractura del cráneo y el trauma penetrante. En cuanto a la lesión cerebral traumática clínicamente significativa, tenemos tres grupos de pacientes. El primero es el que presenta una alteración en el TAC asociado a la necesidad de una intervención neuroquirúrgica, incluida la monitorización invasiva, la necesidad de intubación, la hospitalización directa con el trauma por más de 2 noches o los pacientes que fallecen. El otro grupo son los pacientes con fractura de cráneo deprimida que requieren manejo neuroquirúrgico. Y el último son los pacientes con hallazgos clínicos de fractura de base de cráneo. Bueno, la confusión cerebral se va a definir como una disfunción cerebral inducida por trauma sin una alteración en la neuroimagen. Va a ser un tipo de lesión intracraneana leve, va a presentar signos que pueden ser cognitivos, físicos o conductuales. Lo más común es que presente cefalea o mareo y deterioro de la memoria. Es muy importante aclarar que no debe tener pérdida de la conciencia para hacer un diagnóstico de confusión cerebral.
Bueno, ¿por qué es importante hablar de trauma cráneoencefálico en pediatría? Es una de las principales causas de muerte y discapacidad en la población pediátrica y pues, se ha identificado como un importante problema de salud pública en todo el mundo. Es el responsable de la mayoría de hospitalizaciones y muertes atribuidas a trauma. De todos los traumas cráneoencefálicos en el mundo, el 15% ocurren en la población pediátrica. Es el responsable hasta el 2% de las consultas al servicio de urgencias y tiene una mortalidad variable del 1 al 6%. En Estados Unidos es responsable de 3.000 muertes cada año, 29.000 hospitalizaciones prolongadas y más de 400.000 consultas al servicio de urgencias, pues generando altos costos en el sistema de salud. Bueno, esta es una revisión sistemática, la más grande que encontré, se realizó en el 2015, se incluyeron inicialmente 9.342 registros, finalmente se incluyeron 1.146 pacientes. ¿Qué se encontró? Se encontró que la incidencia era variable en las poblaciones, con una incidencia que iba del 12 a 486 por cada 100.000 niños, una relación mayor en hombres, una relación 3:1, y presentaba dos picos, uno inicial de 0 a 3 años y otro de 15 a 18 años, que veremos más adelante que está directamente relacionado con el mecanismo del trauma. El trauma craneoencefálico leve pues, fue lo más común, más del 80% de los casos, el trauma moderado del 15 al 20 y el severo del 3 al 7. Los mecanismos de trauma usualmente eran accidentes de tránsito o caídas, las lesiones abusivas fueron menos del 10%, y los pacientes en los que se realizó TAC y tuvo algún hallazgo positivo, lo más común eran las fracturas craneales. Como vemos, la mayoría de pacientes requirió únicamente observación clínica. Bueno, este es un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó pacientes con niños con trauma craneoencefálico de 1995 al 2010. En la primera gráfica vemos que las consultas al servicio de urgencias pues sí aumentaron en los últimos años. Esto relacionado con una mayor conciencia de enfermedad, mayores consultas por parte de los padres y un mayor entendimiento que lo que los pacientes requieren muchas veces es observación clínica. En la segunda gráfica vemos que las muertes disminuyeron significativamente, esto relacionado directamente con las medidas de prevención, la instauración del uso obligatorio de casco, de cinturón de seguridad, la reducción de velocidad. Entonces, sí hay más hospitalizaciones por trauma, pero cada vez es menor la severidad. Bueno, también hay evidencia creciente de que el trauma craneoencefálico repetido en el contexto de deporte o de recreación cada vez es más común. Se estiman 3.8 millones de concusiones cerebrales relacionadas con el deporte en Estados Unidos cada año. Esto cuando se evalúa pues todas las edades. Cuando se evalúan los menores de 18 años, se estima que se presentan alrededor de 1.1 a 1.9 millones de niños afectados cada año. Sin embargo, sabemos que la mayoría de concusiones no se reportan. Entonces, existe un subdiagnóstico significativo. Este es un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó 1.625 pacientes que tenían diagnóstico de concusión cerebral. Buscó identificar cuáles eran las características clínicas y los deportes a los que se asociaba. El 70% estaban relacionados con el con deporte de alto impacto, de alto contacto, y a mayor edad, pues más frecuentemente se asociaba con concusión. Hasta el 77% de los niños de 12 a 14 años que presentaron concusión, la presentaron en un entorno deportivo. Y cuando se buscó identificar a qué deportes pues, se relacionaban, el 57% se asoció a un deporte de alto impacto. El más común, pues como sabemos, es el fútbol americano, con alrededor del 16% de los casos. Lo llamativo del estudio es que también se presentó concusión de forma significativa en deportes que usualmente no se asociaban, como la práctica de gimnasia, de porrismo y pues, la clase de educación física normal. Si la concusión no estaba relacionada con el deporte, se relacionaba con ser golpeado con un objeto contundente, en el 30% de los casos. En Colombia como tal, no existe un registro de incidencia de trauma craneoencefálico, se han realizado estudios aislados que realmente no permiten extrapolar completamente las características epidemiológicas a la totalidad de la población. Este es un estudio realizado en Medellín, un estudio retrospectivo que evaluó pacientes del 2010 al 2017, niños que presentaban trauma craneoencefálico. ¿Qué se encontró? Pues
Los hallazgos fueron consistentes con los hallazgos pues, a nivel mundial. Se presentaban mayor frecuencia en el sexo masculino, con una frecuencia de 64.7, la edad promedio fue de 4.5 años y la mayoría de traumas ocurrían en horas de la tarde cuando el paciente estaba en la casa pues, con vigilancia de un adulto. La causa principal de trauma fueron las caídas con el 83% de los casos, seguido de accidente de tránsito con el 13.1%. La mayoría de traumas fueron traumas cráneoencefálicos leves, con el 78.1% de los casos. La mayoría de pacientes presentaron una lesión únicamente de tejidos blandos y cuando se encontraron alteraciones en el TAC, lo más frecuente fue hematoma epidural. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, este es un estudio de cohorte que incluyó 11.867 niños con cualquier tipo de trauma. El 35% sí correspondía a trauma craneoencefálico. Estos niños habían presentado un primer episodio. Entonces, el objetivo fue evaluarlo a los 6 meses y a los 12 meses para ver cuál era su riesgo de presentar un nuevo trauma craneoencefálico. ¿Qué se encontró? Que al haber presentado un trauma inicial aumentaba el riesgo 2.32 veces dentro de los 6 meses siguientes y dentro de los siguientes 12 meses 2.2, encontrando que sí era estadísticamente significativo. Bueno, en la primera imagen vemos los principales factores de riesgo que pueden ocurrir en un trauma para que el paciente tenga una lesión cerebral clínicamente significativa. Entonces, lo más importante es la presencia de focalización, de fractura craneal palpable, los signos de fractura de base de cráneo, que presente una fontanela tensa, que presente crisis. Y abajo vemos cuáles son los factores de riesgo asociados al mecanismo de trauma que pueden generar una lesión cerebral clínicamente significativa. Entonces, caída de más de 1 metro, impacto directo con un objeto contundente, accidente de tránsito en el que se presente eyección del pasajero, uno de los pasajeros muera o haya volcamiento del vehículo, el ser peatón o ciclista sin casco, el trauma no presenciado y la herida penetrante de cabeza. En cuanto a la etiología, vemos que la etiología del trauma craneoencefálico y de la lesión intracraniana varía según la edad. Los adolescentes van a sufrir la mayoría de las lesiones secundarias a accidentes de tránsito junto con las lesiones relacionadas con el deporte. Los niños preadolescentes igualmente son víctimas frecuentes de accidentes de tránsito, pero no como conductores, sino como peatones o usuarios de bicicleta. Y los menores de 5 años son más propensos a caídas. Ya los menores de 2 años, como vemos en la gráfica, pues aparece el trauma craneoencefálico abusivo como un elemento importante. Bueno, para comprender los mecanismos de trauma y las diferentes lesiones que se pueden presentar, debemos conocer parte de la anatomía básica y del cráneo y de sus envolturas. Entonces, primero tenemos el cuero cabelludo, que sabemos que es muy vascularizado y que una lesión en él, realmente en un niño pequeño, podría llegar a comprometer su estado hemodinámico. Por debajo tenemos la galea aponeurótica, básicamente es una vaina que va de región frontal a región occipital, y el espacio subgaleal va a ser un lugar importante donde se podrían presentar hemorragias. Sigue el cráneo con su periósteo, después vamos a tener la tabla interna del cráneo, con la dura madre, aquí vamos a tener el espacio epidural, que como hemos visto, pues es donde más frecuentemente pueden ocurrir las hemorragias. Por debajo de la dura madre está el espacio subdural, aquí está atravesado por pequeñas venas, igualmente es un sitio importante de sangrado venoso. En el espacio subaracnoideo debemos tener en cuenta que hay líquido cefalorraquídeo, entonces la presencia de sangre pues fácilmente podría generar un aumento de la presión intracraneal. Bueno, algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en la población pediátrica es que tanto su anatomía como su biomecánica es diferente, entonces esto le va a dar tanto factores protectores como factores de riesgo. El cráneo pues va a ser más pequeño, el plano óseo es más fino, esto hace que el cerebro sea más resistente a lesiones focales, pero sea más vulnerable a lesiones difusas. Tiene una mayor compliance, entonces puede absorber una cantidad de energía mayor sin presentar fractura. Hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, que ya más adelante veremos su importancia en la fisiopatología. El cráneo va a ser más flexible, pues con las suturas abiertas. Esto le brinda una salida mecánica al aumento de la presión intracraneana en caso que se presente. Este mecanismo pues se pierde a medida que el niño crece.
Hay un menor grado de mielinización, una mayor plasticidad cerebral y el cerebro del niño también es más susceptible a neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Bueno, entonces vamos a revisar algunas partes de la fisiología que son importantes para tener en cuenta en el trauma craneoencefálico. En cuanto al metabolismo cerebral, sabemos que este cambia durante la maduración. En el periodo perinatal es muy importante el lactato. A medida que crece, los cuerpos cetónicos cobran importancia y finalmente pues la glucosa va a ser muy importante desde el destete ya hasta la adultez. Las tasas de metabolismo de glucosa basal van a alcanzar su punto máximo a los 6 años. Esto se relaciona con el momento de sinaptogénesis máxima y posteriormente va a disminuir. Sin embargo, cuando lo comparamos con un adulto, pues va a ser significativamente mayor. La capacidad que tenga el niño de utilizar combustibles alternativos, pues realmente va a tener un impacto en su respuesta a las diferentes lesiones. Los cuerpos cetónicos son el único sustrato endógeno que tiene presenta cambios en su capacidad de uso, pues dependiendo de que el flujo sanguíneo aumenta directamente proporcional pues, a la edad, y hay cambios significativos entre las diferentes edades. Al nacer, los niños tienen un flujo sanguíneo cerebral más bajo. Este va a aumentar rápidamente hasta los 5 años, donde tiene su pico, y va a disminuir progresivamente hasta la adolescencia, cuando ya alcanza el valor de los adultos. Estas diferencias en el flujo sanguíneo cerebral realmente no se conocen, que tanto puede impactar la respuesta final al trauma. En cuanto a la neurotransmisión excitatoria, sabemos que los niveles de glutamato y de los neurotransmisores excitatorios son más altos en el cerebro inmaduro. Esto pues le genera una propensión al daño relacionada directamente con la excitotoxicidad. Sin embargo, sabemos que si no se activan las neuronas, pues también le puede generar un daño al niño. Entonces, realmente la recuperación óptima de la lesión cerebral va a requerir un equilibrio entre la excitación y la inhibición. En cuanto a la maduración cerebral, siempre se ha creído que el cerebro del niño es menos vulnerable y que se recupera más fácilmente después de cualquier injuria cerebral, incluido el trauma, los ACV y la resección quirúrgica. Sin embargo, ahorita sabemos que esto es variable. Sí puede ser, se puede recuperar mejor ante lesiones focales, pero cuando hay lesiones difusas en que la recuperación depende directamente de la experiencia que tenga el cerebro y de su madurez, pues aquí sí va a haber un problema. Entonces, los niños que tienen un trauma en un momento crítico de su desarrollo sí van a tener consecuencias importantes a largo plazo, a diferencia de los adultos. Bueno, debemos conocer que la PIC en reposo es de 10 milímetros de mercurio. Presiones por encima de 20 milímetros de mercurio que se prolonguen, pues se van a asociar a mal pronóstico. El flujo sanguíneo cerebral va a corresponder hasta el 25% del gasto cardíaco, dependiendo de la edad del niño. Usualmente es de 40 a 50 cc por cada 100 gramos de tejido cerebral. Va a variar dependiendo de la edad y está determinado por el consumo de oxígeno y la resistencia vascular cerebral. Y la presión de perfusión cerebral, que es la presión que se requiere para poder perfundir adecuadamente el cerebro, es resultado de la diferencia entre la presión arterial media y la PIC. Los valores en niños y adolescentes es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Niños más pequeños se puede esperar que sea hasta 50, sin embargo, valores por debajo de 50 pues tienen que ser una señal de alarma y pues entender que este niño tiene un alto riesgo de isquemia. En los cerebros sanos se puede regular la presión de perfusión cerebral a pesar de los cambios en la presión arterial media. Esta es la teoría de Monro-Kelly, que relaciona el cráneo con un espacio finito que básicamente tiene 3 componentes: el cerebro como tal, el parénquima cerebral con un 80%, el líquido cefalorraquídeo con un 10% y la sangre con un 10%. Entonces, cuando se cierran las suturas, el volumen no va a cambiar, va a tener un volumen constante a pesar del cambio en los compartimentos. Si cambia el volumen de un espacio, es a expensas de otro. Si esto no ocurre, pues va a alterar la PIC y generar hipertensión endocraniana. En cuanto a la fisiopatología, el trauma craneoencefálico es la única forma de lesión cerebral en la que se va a impartir una fuerza biomecánica en el cerebro. Vamos a tener entonces 2 tipos de fuerza, las fuerzas lineales y las fuerzas rotacionales. Las fuerzas lineales básicamente están dadas por las fuerzas de aceleración y desaceleración en línea recta.
se presentan dos tipos de lesión. La primera, que es la lesión de golpe, que es la lesión que se da por el impacto directo, y la segunda, sabemos que el espacio está flotando, el cerebro está flotando en el líquido cefalorraquídeo, entonces a medida que se ejerce la presión inicial, se va a desplazar al lado opuesto y me va a generar la lesión de contragolpe. En cuanto a las fuerzas rotacionales, sabemos que el cerebro del niño es más blando, es más, está conectado por diferentes tractos que igualmente son flexibles, entonces estas fuerzas rotacionales tienen su efecto cuando una parte del cerebro se rota sobre la otra. Entonces aquí se va a generar lo que conocemos como lesión axonal difusa. Bueno, la lesión cerebral traumática va a dar como resultado la liberación inmediata de glutamato, diferentes cambios iónicos diseminados que ya lo vamos a ver, un metabolismo de la glucosa que es cambiante, inicialmente vamos a tener un aumento y después una disminución significativa y vamos a tener cambios en el flujo sanguíneo. Bueno, después de la lesión cerebral se va a producir una activación generalizada de los potenciales de acción, genera una liberación de neurotransmisores sinápticos y alteración de la membrana. Entonces, básicamente, la liberación de glutamato va a producir que salga potasio de la célula entre sodio y calcio. Se activan las diferentes bombas iónicas para intentar restablecer este equilibrio iónico. Se activa principalmente la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, inicialmente vamos a tener un periodo agudo de hiperglicolisis y posteriormente este es como un mecanismo de defensa para brindarle al cerebro la energía que necesita en respuesta pues, a esta noxa. Pero posteriormente se va a producir una disminución de la captación de glucosa. Bueno, el flujo sanguíneo cerebral, como vemos en la imagen, va a depender de diferentes factores, de la presión arterial de oxígeno, de la PCO2, de la presión intracraneana y de la presión arterial media. En condiciones normales, el flujo sanguíneo cerebral es capaz de autorregularse y de mantenerse constante a pesar de cambios en la presión arterial media. Si esto se pierde, como es el caso de muchos de los traumas, pues aquí es donde tendremos problemas porque se va a presentar una disminución de la perfusión cerebral. Un modelo, como vemos abajo, este es un modelo experimental que se hizo en animales que determinó que los sitios adyacentes a la lesión realmente sí tienen un aumento significativo del flujo sanguíneo. Entonces, esta respuesta a los cambios del flujo parece depender directamente si existe o no una autorregulación. Si aumenta el flujo sanguíneo en un cerebro que está sano, pues esto le va a ayudar a mantener la perfusión cerebral. Sin embargo, si se ha perdido la autorregulación, esto va a generar aumento significativo de la presión intracraneana. Bueno. Por último, en cuanto a fisiopatología, en cuanto a la concusión, esta no está clara. La evidencia pues apunta que hay una serie de cambios interrelacionados que resultan en una función neuronal deteriorada. Estos fueron propuestos inicialmente en el 2001 y se actualizaron en el 2014. Entonces se propone que las diferentes fuerzas biomecánicas que actúan en el cerebro a repetición generan disrupción de las membranas neuronales y estiramiento axonal. Esto genera que haya todos los cambios iónicos que ya mencionamos, salida de potasio, entrada de calcio y de sodio a la célula, activación de las membranas iónicas para intentar establecer el equilibrio neuronal. Sin embargo, pues estos mecanismos no son suficientes y finalmente lo que vamos a tener es un estado proinflamatorio en el que se generan gran cantidad de radicales libres. Bueno, rápidamente en cuanto a la fisiopatología del trauma craneoencefálico abusivo, este es uno de los más complejos porque en él pues, se presentan múltiples mecanismos de trauma. Podemos tener un niño con shaking baby, con trauma cerrado, con un trauma directo, que presente trauma por las fuerzas de aceleración y desaceleración, y también puede presentar lesión axonal difusa. Todo esto pues, puede coexistir en el mismo paciente generando un gran daño. Bueno, en cuanto al tipo de lesiones, tenemos la lesión cerebral primaria, que es el daño directo que se genera por el trauma, impacto directo por el trauma contuso o por las fuerzas de aceleración y desaceleración. Se incluyen todas las lesiones que ya vimos previamente. La lesión secundaria es el desarreglo neuronal en neuronas que inicialmente no estaban dañadas por el trauma primario y que se da respuesta pues, al trauma inicial. Estos se pueden presentar por hipoxia, hipoperfusión, alteraciones metabólicas, lo más común que se presente es por hipoglicemia, también por excitotoxicidad y por la presencia de los radicales libres. Poco puede hacerse realmente ya por la lesión
primaria, el objetivo del tratamiento en trauma siempre va a ser evitar las lesiones secundarias. Es donde realmente se va a tener un gran impacto en la evolución del paciente. Bueno, en cuanto a los síntomas postraumáticos con el que puede presentarse el paciente en el servicio de urgencias, los más frecuentes es cefalea, mareo, tinnitus, alteraciones en la visión, en el equilibrio y en la marcha, presencia de náuseas, o emesis, fonofobia y fotofobia, dificultades auditivas, parestesias, crisis, alteraciones en el comportamiento, trastornos del sueño y deterioro de la memoria. Se debe preguntar de forma exhaustiva al niño y pues a los familiares sobre estos síntomas, no solo sobre la presencia de síntomas que están presentes al momento de la consulta, sino de los que presentó previamente. Bueno, un paciente con concusión cerebral va a poder tener cualquiera de estos síntomas. Se agrupan en 3 grandes grupos: los síntomas cognitivos, comportamentales y físicos. Son muy variables, son básicamente los que ya vimos. Lo importante en la concusión es que el paciente no debe tener necesariamente pérdida del estado de conciencia para pensar que sí cursa con una concusión. Siempre debemos buscar activamente los signos de alarma o banderas rojas. Estas son las banderas rojas en la guía de concusión para deportistas. Se aplican pues también en los servicios de urgencias. Entonces, siempre preguntar por dolor o sensibilidad en el cuello, visión borrosa, debilidad en extremidades, diplopía, cefalea intensa, progresiva, que no mejore, presencia de crisis, pérdida de la conciencia, deterioro del estado de conciencia, emesis o cambios en el comportamiento, que el paciente se torne agitado o combativo. Bueno, en cuanto al abordaje clínico, lo primero es la estabilización inicial del paciente. Una vez se garantice, vamos a realizar una anamnesis, un examen físico completo, las escalas y predictores de severidad, determinar la necesidad de neuroimagen o de otros estudios y la prevención de lesiones secundarias. Bueno, en cuanto a la estabilización inicial, el ABC y el manejo inicial pues van a ocurrir de forma simultánea. Vamos a realizar una evaluación primaria en que se hace un examen físico abreviado que busca básicamente identificar las lesiones que afecten la vida del paciente. Esto tiene prioridad sobre un abordaje neurológico detallado. Bueno, en cuanto a la anamnesis, esta va a ocurrir de forma simultánea al inicio de las medidas terapéuticas. El objetivo básicamente es determinar la naturaleza y la severidad del impacto. Entonces, siempre en un paciente que llegue con trauma craneoencefálico, vamos a preguntar cómo, dónde y cuándo sucedió, cuál fue claramente el mecanismo del trauma. Entonces, dependiendo del mecanismo del trauma, hay algunas especificaciones, pero siempre preguntar por la altura de la caída, el tipo de superficie, si fue impactado por un objeto, el tipo y la velocidad de los objetos, la zona del cráneo afectada, la posición del niño antes y después del golpe, si utilizaba casco, cinturón de seguridad o alguna otra medida protectora, y preguntar por los signos y síntomas postraumáticos. En pediatría siempre es muy importante preguntar si el trauma fue evidenciado por un cuidador o no. En los antecedentes patológicos, pues importante todos los antecedentes neurológicos, especialmente epilepsia, trastornos de la marcha, trastornos psiquiátricos y trastornos del aprendizaje. También muy importante preguntar por migraña, porque estos pacientes tienen un riesgo aumentado de cefalea postraumática. Los antecedentes farmacológicos, todos los medicamentos que pudieron precipitar el trauma, y con los adolescentes siempre preguntar si el accidente ocurrió en el contexto de uso de sustancias psicoactivas. En cuanto al examen físico, inicialmente vamos a realizar la escala de coma de Glasgow, que está validada en pediatría. Esta es la más utilizada, es la más conocida, se utiliza de forma universal en pediatría y busca establecer el estado de conciencia y cuál es su deterioro a lo largo del tiempo. Entonces, no solo la utilizamos en el diagnóstico, sino en la evolución del paciente. Evalúa la máxima respuesta alcanzada en apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Como vemos en la gráfica, esta es la escala pues adaptada a pediatría, tiene variaciones según la edad del paciente y los diferentes hitos en el desarrollo que debe haber alcanzado. Tiene un buen valor pronóstico para identificar lesión cerebral clínicamente significativa, y el componente motor es el que se ha relacionado como un mejor predictor de resultados finales. Tiene una sensibilidad del 79 al 97% y una especificidad del 84 al 97%. Bueno, estos pacientes pues requieren un examen neurológico completo, no solo evaluar el estado de conciencia, sino evaluar pares craneales, las pupilas, la función motora y fuerza, sensibilidad, los reflejos, el equilibrio y marcha, la memoria y atención y todas las funciones
cognitivas que el niño debe haber alcanzado para la edad. Debemos realizar una palpación del cráneo buscando pues depresiones, crepitaciones, presencia de hematomas. Los hematomas más frecuentes en pediatría van a ser los parietales y es muy importante buscar signos de fractura de base de cráneo. Este aumenta el riesgo de lesión cerebral intracraniana más de 20 veces. No olvidar la valoración del cuello y el fondo de ojo. Bueno, estos son los signos de fractura de base de cráneo, el signo de Barrel, que básicamente es la equimosis retroauricular, la otorragia, los ojos de mapache, la rinoliquia y el hemotímpano. Siempre pues hacer el fondo de ojo, vamos a tener diferentes hallazgos, podemos tener hemorragias puntiformes en forma de llama, ya hemorragias en el polo posterior y quistes hemorrágicos. Este fondo de ojo no solo nos ayuda para detectar la presencia de un trauma craneoencefálico abusivo, sino también nos ayuda para identificar la evolución y si existen lesiones con diferentes tipos de evolución y se trata de un abuso crónico. Bueno. La lesión cerebral traumática, pues es muy importante buscarla siempre activamente en el examen físico. Tiene una incidencia, su mayor incidencia se da a los 3 meses de vida. Es raro en niños mayores de 2 años, pero podría presentarse. Siempre debemos buscarla porque estos niños tienen una mayor morbimortalidad, tienen el doble de posibilidades de morir. Su mortalidad se estima que puede alcanzar hasta el 20% y los niños que no mueren pueden tener una morbilidad neurológica significativa, hasta el 33% pueden tener secuelas a largo plazo. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que se trata de una lesión cerebral traumática? Cuando tenemos una historia que no es congruente, cuando tiene antecedente múltiples traumas craneoencefálicos, cuando siempre es el mismo testigo recurrente en todos los traumas, cuando ha tenido historia de consultas a otros servicios de urgencia, y cuando el paciente, a pesar de que viene por un trauma, el historial del familiar es de múltiples quejas relacionadas con otras cosas. Al examen físico, entonces vamos a buscar hematomas, equimosis, las hemorragias subconjuntivales e intrarretinianas, todas las lesiones de patrón que pueda presentar. También vamos a buscar lesiones en cavidad oral, en el frenillo y siempre buscar lesiones pues fuera extracraneales. Hasta el 20% de los niños que tienen fracturas costales o fracturas en huesos largos realmente no fueron identificados en un examen físico juicioso. Entonces, si hay sospecha de trauma craneoencefálico abusivo, no olvidar complementar los estudios con una radiografía de huesos largos, una radiografía de tórax. Bueno, las lesiones más comunes que vamos a encontrar en el trauma craneoencefálico abusivo son el hematoma subdural, la fractura interhemisférica, el edema difuso, la hemorragia en fosa posterior. Y es muy importante buscar hemorragias con densidad mixta, porque esto nos habla de diferentes tiempos de evolución. Bueno, en cuanto a las escalas, el Child Scale, SCAT-5, es una herramienta que permite la evaluación de los pacientes con concusiones de deportistas. Esta está adaptada para niños de 5 a 12 años. Si ya tiene más de 12 años, se utiliza la de adulto. Como tal, no es un método diagnóstico, es una guía que va a ayudar al médico para la evaluación y la toma de decisiones del paciente con una concusión cerebral en el campo. Entonces, solo es para personal médico, no es para que de pronto muchas veces se ha interpretado que la pueden utilizar los entrenadores o el personal de los colegios, pero no es así, solo es para personal médico. Entonces, lo primero es retirar al paciente del campo, por lo menos por un día. Si en ese momento no hay un médico, pues se debe trasladar de forma urgente a un centro de salud. Entonces, se divide en 6 partes. Lo primero es la evaluación inmediata o en el campo. Busca evaluar las banderas rojas, los signos que son visibles, claramente hacer la escala de coma de Glasgow, la evaluación de la columna cervical e indagar antecedentes personales. Lo más importante aquí es evaluar el trauma craneoencefálico repetido. La evaluación de síntomas se le pregunta tanto al niño como a los padres. Se hace un tamizaje cognitivo, que es una prueba de memoria y una prueba de concentración. El tamizaje neurológico, básicamente se le pone al niño a seguir órdenes que debe cumplir para su edad. Se evalúa el dolor y movimientos con el movimiento cervical, la coordinación, el patrón de marcha y la prueba de equilibrio. La última parte es que recuerde las palabras que dijo en el paso 3 y la última es la toma de decisiones. Entonces, según el puntaje que alcance, el médico pues debe orientarse si el paciente requiere o no requiere estudios adicionales o una observación en el servicio de urgencias. Y tiene varias columnas porque la idea es hacer una evolución del niño. Bueno,
Esta es la escala para evaluación de conclusión aguda de la CDC. Incluye características muy similares, características de la lesión, de los síntomas, los factores de riesgo para una recuperación prolongada, las banderas rojas, el diagnóstico y el plan de manejo. Bueno, en cuanto a la neuroimagen, el TAC es el gold estándar para la evaluación de los pacientes con trauma cráneoencefálico y alto riesgo de lesión cerebral intracraneal. Sin embargo, sabemos los riesgos de un TAC, no solo por su irradiación, sino por el riesgo de la anestesia que conlleva en pediatría, lo cual nos lleva a que la decisión si tomar un TAC o no siempre sea fácil. Como neuroimagen inicial, nunca vamos a solicitar ni una radiografía de cráneo, ni una resonancia, ni un SPECT, ni biomarcadores. ¿De qué va a depender si tomamos o no un TAC? De la severidad del trauma, si hay una dificultad en el diagnóstico, esto sobre todo se ve con los menores de 2 años, cuál es el riesgo de la lesión intracraneana basados en los hallazgos físicos y en el mecanismo del trauma y el riesgo de irradiación para el niño. No hay dudas que los pacientes con trauma cráneoencefálico severo y moderado pues van a requerir un TAC. La duda está en si requieren o no un TAC en el contexto del trauma cráneoencefálico leve. Tenemos para esto varias guías, la guía de la CDC, las guías NICE y diferentes escalas de predicción. Esta es la guía del CDC, que nos dice el TAC no se va a recomendar de rutina en todos los casos de trauma craneoencefálico leve, debe individualizarse y como regla de decisión clínica sugiere la aplicación de PECAR, que ya la vamos a ver. En cuanto a la resonancia, no la recomienda como primera opción porque requiere sedación, una mayor duración, es más costosa y muchas veces pues, no está disponible de forma inmediata, lo que va a retrasar el diagnóstico de lesiones importantes en pacientes que sí lo requieren. El SPECT tampoco está recomendado de primera línea por la necesidad de sedación y que igualmente pues, va a irradiar el paciente y requiere la utilización de un radiofármaco. Y la radiografía de cráneo tiene una sensibilidad del 63% para fracturas, que es para lo que creemos que normalmente es útil. Vemos que la sensibilidad es baja y si asociado a esto tiene una lesión intracraneana, pues claramente no la va a detectar. Entonces nunca va a ser la primera opción. Bueno, pues vamos a ver las diferentes escalas de predicción para la decisión clínica. Esta es PECAR. Esta está diseñada para identificar a los niños que tienen una baja probabilidad de lesión intracraneana, por lo que no se van a beneficiar de la realización de un TAC. Se va a hacer un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó 42.410 niños menores de 18 años. Todos estos niños tenían un trauma craneoencefálico leve que para este estudio se definió entre Glasgow de 14 y 15. Se realizó del 2006 al 2000. Del 2004 al 2006, que se encontró que de todos los pacientes, de los más de 42.000, solo 373 tuvieron una lesión cerebral clínicamente significativa. Esto correspondía al 0.9% de los pacientes. Y de estos pacientes, ninguno murió. Lo que pasó, la mayoría de pacientes requirieron intervención neuroquirúrgica o hospitalización prolongada. Que se encontró que tiene una sensibilidad, divide a los pacientes en dos, menores y mayores de 2 años. Para los menores de 2 años tiene una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo del 100%. Para los mayores de 2 años, la sensibilidad es del 96.8% y el valor predictivo negativo de 99.9%. Vemos que es muy alto. Esta es la escala que utilizamos, entonces se divide en 2 columnas, menores de 2 años y mayores de 2 años, los divide en 3 grupos. Pacientes con riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Los pacientes de riesgo alto, pues no hay duda que hay que realizarle un TAC. Los de riesgo medio ya es dependiendo del juicio clínico, si el médico quiere dejarlo en observación clínica o realizar inmediatamente el TAC. Y los pacientes de bajo riesgo no requieren TAC. Entonces, para los menores de 2 años, riesgo alto es un Glasgow por debajo de 15, que presente cualquier otro grado de alteración del estado de conciencia, ya sea que el médico lo objetivice o que el padre lo perciba, los signos de fractura de cráneo palpable. Y para los mayores de 2 años se agrega no solo la fractura de cráneo, sino la fractura de base de cráneo. En riesgo medio, el hematoma grande en el cuero cabelludo que no sea frontal, la pérdida de conciencia de 5 minutos o más y el mecanismo severo de lesión. Y que para el concepto de los padres, pues no sea el mismo niño de siempre. En los mayores de 2 años, riesgo medio, historia de pérdida de conciencia, historia de mesis, el mecanismo de severo de lesión y una cefalea severa que no mejora. En cuanto al mecanismo severo de lesión, es muy similar a lo que ya habíamos visto, que en el accidente automovilístico se ha eyectado uno de los pasajeros, que haya volcamiento o que otro muera.
que sea un peatón o un ciclista sin protección, que tenga una caída de más de 0,9 metros en niños menores de 2 años y más de 1,5 en mayores de 2 años, o que la cabeza sea golpeada con un objeto de alto impacto. Básicamente, si tiene cualquiera de estos mecanismos de lesión, pues requiere el TAC. Este es el otro estudio, es el estudio CATCH, es el estudio canadiense que básicamente buscó identificar cuáles eran los niños que sí se beneficiaban de la realización de un TAC porque tenían factores de riesgo alto o medio. Entonces, tiene una sensibilidad para los niños que se clasifican en el grupo de alto riesgo del 100% y una especificidad del 70%. En los niños que se clasifican como riesgo medio, una sensibilidad del 98% y una especificidad del 50%. Entonces, en la primera parte tenemos los niños de alto riesgo, que tienen, no solo hay que hacerles un TAC, sino que tienen un alto riesgo de intervención neuroquirúrgica. Entonces, que permanezca con un Glasgow menor de 15 por más de 2 horas, una sospecha de fractura de cráneo, que la cefalea no mejore o que esté irritable. Y de los de riesgo medio, un hematoma que sea grande, cualquier signo de fractura de base de cráneo y los mecanismos de lesión peligrosas, que ya son los que ya vimos. Esta es la modificación, es el CATCH-2. Incluye, no lo divide en dos grupos de alto y riesgo medio, es un gran grupo y a todos hay que hacerles TAC. Lo que cambia es que agrega la presencia de 4 o más episodios de mesis que tengan más de 15 minutos de diferencia. Y esta es la última escala, es la escala Shallis, fue resultado de un estudio prospectivo multicéntrico que se incluyeron 22.700 niños de 16 años que tuvieron trauma craneoencefálico de cualquier severidad. Entonces, este buscó determinar cuáles eran los pacientes que requerían TAC. De todos los pacientes, a 744 niños se les realizó TAC, de estos 281 tuvieron alguna alteración. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 87%. Estos nos dan estos criterios, que son muy similares a los que ya habíamos visto, de qué niños debemos tomarle TAC. Entonces, no solo involucra los signos clínicos, sino también los mecanismos de lesión. Son muy similares a los que incluyen las otras escalas. Esta escala Shallis es la única que ha sido adoptada por una guía de gran reconocimiento. Esta es la escala que utiliza la guía NICE para definir a qué niños se le hace TAC o no. Como vemos, es muy similar a lo que ya hemos visto. En Colombia realmente no existe una guía de práctica clínica sobre trauma craneoencefálico en pediatría. Existe la de adultos, pues que no se extrapola. Este es un estudio que buscó comparar las 3 escalas, evaluó su sensibilidad, especificidad, y su valor predictivo negativo y positivo. Se evaluaron 20.137 pacientes, todos menores de 18 años, y el 99% de los pacientes tenían trauma craneoencefálico leve. ¿Qué se concluyó? La escala más sensible es PECAN, sin embargo, la más específica es Shallis, y esta es la razón por la cual se utiliza en las guías. Bueno, en cuanto a otros estudios, la guía de la CDC recomienda la escala de calificación de los síntomas validada para la edad y pruebas cognitivas computarizadas validadas para la edad si están disponibles. Esto sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo para una recuperación prolongada, se pueden hacer si están disponibles, pues no son necesarias de rutina. No se recomiendan los biomarcadores solo se recomiendan en el contexto de investigación y en trauma craneoencefálico severo, donde se ha visto que sí tiene una buena sensibilidad. Bueno, en cuanto al electroencefalograma, realmente siempre hemos creído que el paciente con un trauma craneoencefálico leve no va a tener cambios en el electroencefalograma. El electroencefalograma convencional es útil para la evaluación de la epilepsia postraumática. Sin embargo, el electroencefalograma de interpretación cuantitativa sí nos permite identificar los cambios sutiles y los tipos de patrón electroencefalográfico en los pacientes con trauma craneoencefálico leve. Entonces tenemos cambios agudos, cambios subagudos y cambios crónicos. En la parte aguda, durante los 10 primeros minutos del trauma, el paciente puede tener actividad epileptiforme, aunque no sea evidenciada clínicamente. Puede tener ondas agudas de gran amplitud y descargas de alta frecuencia, usualmente esto dura 1 a 2 minutos, y posteriormente se presenta una supresión difusa de la actividad cortical, que en la mayoría de los pacientes no va a ser clínicamente significativa. En los cambios subagudos, esto ya se recuperan los hertz que se perdieron en la parte aguda. Y en los cambios crónicos se va a evidenciar alteraciones en la banda delta y la banda alfa. Esto se identifica en los pacientes que
tienen lesiones posterior a un año de haber tenido el trauma. En cuanto al tratamiento, lo más importante en trauma craneoencefálico leve es la educación al paciente y la familia, el asesoramiento sobre el descanso físico y cognitivo, la evaluación psicosocial y emocional del paciente, el manejo de la cefalea, de la disfunción vestíbulo-oculomotora y de los trastornos del sueño. Es importante que el paciente egrese del hospital conociendo a los papás claramente qué le pasó, cuál fue la lesión, cuáles son sus riesgos y cuáles son los síntomas y signos de alarma de los que deben estar pendientes. Los padres deben también instruirse en la prevención de más lesiones y deben tener instrucciones claras en el seguimiento. En cuanto al descanso físico y cognitivo, se debe suspender la actividad mínimo por 24 horas, se recomienda suspenderla de 24 a 72 horas, no solo es el descanso físico, sino también cognitivo, entonces el niño pues idealmente no debe ir al colegio durante este tiempo. No es que el niño esté en reposo absoluto, sino que la actividad es más restrictiva y se va a reanudar en un programa gradual hasta que vuelva pues a su estado basal. Cada uno de los pasos pues vigilando claramente que no vaya a haber exacerbación de los síntomas. Bueno, el reposo pues ha sido clave en el tratamiento porque sabemos que en el periodo posterior al trauma inicial es más susceptible de sufrir una segunda lesión, pero sabemos que más allá de las 72 horas no tiene pues un beneficio mayor. Entonces, esto es la escala de que el niño pasa de no hacer actividad aeróbica a hacer actividad ligera, después moderada, después pesada, pero sin contacto, ya después con contacto, y ya después, si el niño previamente estaba en actividades competitivas, pues puede retornar. Entre cada paso deben existir por lo menos 24 horas. Si en algún momento presenta alguno de los síntomas, se devuelve el paso anterior con vigilancia estricta. ¿Cuándo debo pensar en suspender totalmente la actividad? Pues son casos muy escasos en pacientes con trauma craneoencefálico repetido, que ya tienen manifestaciones neurológicas permanentes, básicamente. En cuanto al manejo de la cefalea postraumática, debemos valorar la necesidad de una neuroimagen si es que el niño no mejora con los analgésicos de rutina. Vamos a preferir los analgésicos no opioides, como el acetaminofén y ibuprofeno. Ya vamos a ver que dependiendo del tipo de cefalea postraumática, se recomiendan algunos medicamentos y valorar el riesgo de cefalea crónica. En cuanto a los trastornos del sueño, lo primero son las medidas de higiene del sueño. Si estas se aplican de forma correcta y no mejora, se podría considerar la melatonina. Para la disfunción vestíbulo-oculomotora, la rehabilitación vestibular, y en cuanto a la disfunción cognitiva, realmente se tienen que hacer pruebas neuropsicológicas, pruebas cognitivas, y dependiendo de los hallazgos, pues dar un manejo en específico. El egreso, vamos a considerar el egreso del paciente si ha permanecido durante la evolución con un Glasgow 15/15, se despierta fácilmente con estímulos verbales o físicos, tolera vía oral, no tiene lesiones extracraneales claramente que requieran manejo, se descarta una lesión no accidental y sabemos que el niño tiene una buena red de apoyo y puede reconsultar en caso de cualquier signo de alarma. ¿Cuándo vamos a remitir a neurología? A un trauma craneoencefálico leve, cuando los síntomas permanezcan por más de 4 semanas o tengan factores de riesgo que van a prolongar su recuperación. En cuanto al pronóstico, hasta el 80% de los niños con trauma craneoencefálico leve no van a presentar síntomas que duren más de 3 meses después de la lesión. Sin embargo, cada paciente es único, su recuperación va a ser única y va a seguir su propia trayectoria. Ningún factor pronóstico va a ser suficiente para predecir la resolución del cuadro, que se ha asociado a una recuperación tardía, una menor capacidad cognitiva, antecedente de un trastorno neurológico psiquiátrico, antecedente de dificultades en el aprendizaje, los traumas craneoencefálicos a repetición que ya hayan dejado síntomas y los estresores familiares y sociales. Para evaluar el pronóstico se utilizan las escalas de síntomas y las pruebas cognitivas. Realmente las pruebas de equilibrio que se han utilizado tradicionalmente en los deportistas no han demostrado tener una buena sensibilidad. Bueno, en cuanto a las complicaciones, las más frecuentes son el síndrome de segundo impacto, síndrome de posconmoción, encefalopatía crónica postraumática, las alteraciones en el comportamiento, la disminución de la habilidad cognitiva y de la capacidad de reacción. El síndrome del segundo impacto es raro, ocurre básicamente cuando el paciente no se ha recuperado del trauma inicial y sufre un nuevo trauma. Esto genera una disfunción neurológica rápida porque básicamente se produce una disregulación del flujo sanguíneo cerebral y un gran edema cerebral. Los síntomas posteriores a la conmoción son cualquier síntoma que el paciente presente 30 días después del trauma inicial. Aquí tenemos síntomas físicos, cognitivos y comportamentales. Y la encefalopatía traumática crónica
se dan los pacientes con lesiones repetidas. Usualmente los síntomas iniciales inician décadas después de los traumas a repetición. Los cambios neuropsicológicos básicamente se dan por demencia, pues trastornos en la memoria y en el comportamiento. Bueno, en cuanto a la cefalea postraumática, estos son los criterios diagnósticos que debemos utilizar. Y algo muy importante es que la cefalea como tal, postraumática, no tiene una clínica clara. El paciente puede tener un espectro de migraña o un espectro de cefalea tensional y puede ser una cefalea postraumática. Identificar cuál es este patrón es muy importante porque es lo que nos va a dar el tratamiento. Aquí vemos los tratamientos indicados, los iniciales en el momento agudo, y si ya tenemos un paciente con una cefalea crónica, los preventivos. Bueno, en cuanto a la prevención, lo más importante que se ha visto que sirve para prevenir una lesión cerebral mayor es suspender la actividad física por las primeras 72 horas. ¿Qué ha ayudado a prevenir traumas craneoencefálicos severos? Los cambios en las reglas en los deportes. No está claro realmente si el fortalecimiento cervical es útil. Lo que se recomienda es que los niños no jueguen deportes con alto contacto antes de alcanzar pues, un adecuado control cervical, un nivel maduro de desarrollo cervical. Se busca disminuir la presión de las pelotas. Esto se ha evidenciado una disminución significativa en la severidad del trauma, que los postes de las posterías sean acolchados. Bueno, y realmente no hay ningún estudio que evalúe si la presencia de cascos es útil o no, porque se utiliza de forma sistemática pues, en los deportes de alto impacto. El collar que se ve en la derecha es el Q-Collar, es un dispositivo que sí está aprobado por la FDA, que básicamente se utiliza para mayores de 14 años que hacen deportes de alto impacto como el fútbol americano. Lo que busca es aumentar la presión venosa y al aumentar esta presión, pues el cerebro en teoría ya no va a estar flotando y disminuye la severidad del trauma. El uso de cascos es muy importante, va a disminuir la incidencia de las fracturas de cráneo y el traumatismo óseo. Sin embargo, no disminuye significativamente la presencia de lesión intracraneal. Muy importante adecuar el entorno del paciente, que sea un entorno seguro. Debemos utilizar barreras de protección, deben ocupar por lo menos las 3/4 partes de la estatura del niño. Aquí se incluyen las protecciones escaleras, no deben estar separadas por menos de 5.2 centímetros. Una adecuada instalación de las cerraduras de las puertas, promover la seguridad de ventanas, zonas de juego seguras y siempre educación a los padres para que los niños no solo tengan estos entornos seguros, sino que siempre estén acompañados. Bueno, la prevención de los accidentes de tránsito es un pilar fundamental, sobre todo en nuestro país y en los países de bajos ingresos, donde sí tienen un porcentaje significativo de trauma craneoencefálico. ¿Qué ha sido importante? La instauración de leyes que disminuyen la velocidad, que disminuyen los niveles de alcoholemia permitidos, el uso obligatorio de cascos y de cinturón de seguridad. Y pues todas las adecuaciones en la vía pública que permiten que los niños tengan un entorno seguro. En cuanto al adecuado transporte, todos los niños menores de 10 años deben viajar en la parte trasera del vehículo y utilizar sillas especiales. El cinturón de seguridad regular pues no da la protección adecuada por el tamaño del niño y porque el niño pues no va a alcanzar el piso del auto. Existen diferentes dispositivos, son 4 grupos que deben utilizarse según la edad y el peso del niño. Bueno, y como peatones los niños tienen muchos riesgos porque ellos no dimensionan pues los riesgos en las calles, no tienen adecuada visión periférica, a veces responden más lento a estímulos. Entonces, lo más importante es la educación, la instauración de senderos peatonales, zonas de juego lejos de las calles, que siempre estén con la supervisión de un adulto, la reducción de velocidad en las zonas de riesgo y la instauración de cámaras traseras en los autos ha demostrado pues, que puede tener algún beneficio. Como conclusión, pues sabemos que el trauma craneoencefálico leve ocurre con gran frecuencia, usualmente no se asocia con una lesión cerebral significativa a largo plazo, pero hasta el 7% tiene una lesión intacta. El 1% tiene una lesión cerebral clínicamente significativa y hasta el 1% también puede requerir una intervención neuroquirúrgica. Y debido al gran volumen de trauma craneoencefálico leve, pues estos porcentajes sí son significativos. El examen físico completo y la utilización de las reglas de evaluación nos van a permitir evitar intervenciones no pertinentes. Recordar que siempre el trauma craneoencefálico abusivo se maneja diferente, todos requieren neuroimagen, todos requieren hospitalización para manejo multidisciplinario. Y ya los pacientes que tengan una lesión cerebral traumática
clínicamente importante, pues se va a tratar de acuerdo a la lesión en específico. Gracias. Muy bien, María Teresa. Muy bien. A ver, es decir, muy bien es la documentación, la fundamentación y teniendo como foco trauma craneoencefálico leve. De eso tenemos que tenerlo muy claro, porque de allí se construye una serie de medidas que deben darse en los servicios de urgencias. Yo tomé nota de algunas cosas en general que vale la pena tenerlas presentes. Pero la experiencia del servicio. La doctora Carolina Ortega, hay que darle todo el crédito a Carolina, en su trabajo de grado, que lo enfocó en politraumatismos, encontró que dentro del politraumatismo el más significativo es trauma craneoencefálico. Y esa es refleja la realidad del servicio de urgencias. Y dentro del trauma craneoencefálico, hasta ahora, y ahora digo por qué hasta ahora, el trauma craneoencefálico leve es la primera causa de consulta, la mayor prevalencia. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque nosotros hasta hace 2 semanas atendíamos niños hasta los 14 años de edad. Ahora ya por decisiones institucionales se amplió el marco o el renglón de atención a pacientes de 18 años. Por eso, si ustedes van al servicio de urgencias y los que hemos vivido allí, ya se está pareciendo el servicio a lo que ha sido tradicionalmente un servicio bastante congestionado y con patología más compleja y con patología de los adolescentes. Eso hay que tenerlo muy claro, porque los que tenemos responsabilidades tenemos que saber a qué nos preparamos. Entonces ella encontró dentro de ese trauma craneoencefálico leve causas ajustadas a la atención acá. La primera, caídas de altura, especialmente en casas en construcción. Es frecuente que las familias consiguen algunos recursos, montan una plancha y la plancha queda sin ningún marco de seguridad. Encontró en segundo lugar deportes, y entre los deportes el más frecuente que nos genera pacientes que sean atendidos en el servicio de urgencias lo da el patinaje, y el patinaje lo da el grupo de niños y niñas que hacen práctica deportiva en el patinódromo acá en la ciudad de Cali, que se estrellan contra las barandas de seguridad y no tienen el casco apropiado. Se sabe perfectamente que les exigen un casco, pero las familias por asuntos económicos no consiguen el casco apropiado. Pero bueno, alguien dirá, esto debe servirnos a cada uno de nosotros como ciudadanos, a ustedes, muchos de ustedes como futuros padres dentro de un entorno de la familia o en el entorno social, en el sentido de que el casco debe cumplir las normas de seguridad. Un casco que se asemeje, perdónenme la expresión coloquial, a una mica no tiene sentido. Y eso pasa con este grupo de pacientes que nosotros vienen y los traen el casco y el casco está roto. Y un trauma de esto no es de tanto impacto como para romper un casco. El otro situación se obedece a ciclistas y ciclistas que no utilizan casco. Entonces, mire cómo se ha demostrado que si hay una utilización apropiada del casco, y eso hay un estudio del New England Journal of Medicine en donde demostraron que la reducción de trauma craneoencefálico frente a la utilización apropiada del casco reduce sustancialmente todo lo que tiene que ver en la magnitud del trauma y obviamente menor atención en los servicios de urgencias, menor congestión y factor pronóstico favorable cuando utilizan casco versus cuando no utilizan casco. Los que amamos ese deporte, nos vemos en la televisión, esos accidentes a 60, 80 kilómetros por hora y se rompe el casco a esa alta velocidad y el individuo se levanta y sigue compitiendo. Eso es importante conocerlo. Me gustó lo de la PCR, ya hemos trabajado con eso. Hay varias escalas de riesgo. O sea que si uno coge la escala Glasgow y dice, no, por escala Glasgow el trauma craneoencefálico es leve, entonces como es leve no requiere TAC. Un momento, tenga en consideraciones algunas series de circunstancias. Y la escala PECARN, PECAR, que debemos ajustarla cada vez que recibamos un paciente traumatizado, debemos ajustar nuestra escala, nos implica que de acuerdo a ciertas circunstancias, como es alta energía, y edad y alta energía es un indicador de toma del TAC en los pacientes. O sea que la escala
PECARN, PECAR. Pues hago ese énfasis porque no es pecar por pecar, sino PECARN. Entonces, es un buen instrumento validado con un valor predictivo negativo muy bueno y que nosotros la estamos utilizando como herramienta. Frente al seguimiento de esto, hay algo que lo mencionó y lo enfatizó, y es llamativo, y por eso enfatizo: los internos en un año ya están trabajando fuera de la institución y están en las redes de servicios. Nos sorprende que todas los manden con una radiografía de cráneo, una simple, y recordemos que muchas veces poder diferenciar entre la sutura craneana y versus una línea de fractura no es fácil. Entonces, está viendo el examinador externo una radiografía simple de cráneo y seguramente se confunde si son las suturas y nos manda con una fractura lineal de tales características y el paciente no la tiene. Entonces, cero, no gastemos recursos, no irradiemos empleando una radiografía simple de cráneo. Quiero mencionar, dentro de la dinámica no solamente se centra a la escala de Glasgow, sino también, y obviamente, a la utilización del PSARN, sino a ciertas circunstancias. Y traigo a colación un caso reciente de los niños de de Yotoko. La familia salió en esos paseos matutinos temprano en un carro pequeño, y más de 6 personas dentro del vehículo, colocó un niño adelante y otro niño atrás. El conductor tiene un microsueño y se estrella contra una flota cerca a Yotoko. El niño que iba en la parte anterior sale del vehículo y el niño fallece. A nosotros nos traen el niño que venía en la parte posterior del vehículo. El solo hecho, el niño ingresa en unas condiciones neurológicas, un buen Glasgow, y se le hace seguimiento 12 horas, y el paciente aparentemente no tiene alteraciones de orden neurológico, pero el solo hecho de que falleció uno de los niños, como fue el que iba en la parte anterior del vehículo, nos obligaba, utilizando la escala, a tomar un TAC, y efectivamente este niño, aunque tenía un hematoma subgaleal, pero tenía un tipo de lesión. Quiero hacer énfasis en lo que bien mencionó. A mí me gustó mucho la presentación. Vale la pena sacarle unos cuadros y tenerlos en el servicio para repaso permanente en los signos de bandera roja. Y es clave la altura del tramo, porque dicen: no, es que el niño cayó en su propia altura, o el niño cayó en unos 2, 3. Ustedes saben que las familias al comienzo dramatizan y luego van minimizando el término. Entonces nosotros no podemos ni llevar el contexto de drama extremo, ni el contexto de minimizar de acuerdo a la información. Nos tiene que cae un segundo piso. ¿En qué forma? Al vacío, por escaleras, cae un segundo escalón y se determina la altura. Si la altura es mayor al propio paciente, por ejemplo, un niño de 10 años mide 1 metro, si cae de 1,10 m, 1,20 m, pues es un indicativo de que es un impacto de alta energía. Quiero mencionar 2 puntos para cerrar, y es el caso del arquero de la Selección Colombia. Pues dirán ustedes: bueno, ¿por qué siendo de adultos? Porque es que la concusión es algo que yo no sé cuántos de ustedes querrán ser médicos deportólogos o tendrán su futuro en un área deportiva. Y en el área deportiva debe aprenderse qué no se debe hacer. Quizás tengo alta sensibilidad por situaciones familiares. Un hijo mío hizo residencia de medicina deportiva y el que me mantiene alerta. Yo lo digo porque este señor habla de derecho, habla de esto y dice: no, es que hay situaciones en la vida que le llevan a la persona a fundamentarse más la experiencia propia del servicio, más la lectura, más la revisión de todas estas cosas. ¿Qué pasa con el arquero? Se recordarán, en un partido el arquero pierde el conocimiento y los comentaristas dicen: no, está esperando que salga, ya no está tan mareado, ya no está, y se volvió como chiste. Y estaban esperando que Ospina se despertara para que siguiera en el este. Mire, los sitios organizados en salud, en medicina deportiva, lo sacan. Por Dios. Y aquí no, que esperó que salga del este y emplean términos coloquiales, se volvió chiste. No, ya no está tan turuleto y ahora sí, no sé qué, dice cuándo, y ahora sí va a jugar, y jugó. Entonces, por favor, basta que tenga una concusión y tenga factor. Este señor, el deportista, pierde el conocimiento.
Que en fracción de segundo sí, pero la tuvo. O sea que ese paciente debería, a veces, si hubiera tenido un grupo de atención médica deportiva apropiado, lo sacan del partido y lo cambian, así el partido se pierda, eso no importa, pero importa la salud. Y el último punto es el seguimiento. En grupo de deportistas que han tenido traumas de alto impacto, y especialmente los americanos, han hecho seguimiento. ¿Qué pasa con los que tienen concusiones en la práctica del fútbol americano, en los boxeadores, en los patinadores, y han encontrado que su escala cognitiva se va reduciendo a través del tiempo? Ya que las cosas no son así tan simples. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna intervención, alguna esta? Porque reitero, y María Teresa, a mí me parece el tema desde el contexto de revisión actualizada y del contexto de fundamentación frente a la utilización racional de escalas, que es lo que nos toca a nosotros en un servicio de urgencias, me parece muy oportuna la presentación. Yo, profesor Mejía. Gracias. Yo poco me pierdo las reuniones de urgencias porque son muy buenas. Yo me adhiero al comentario del doctor frente al hilo y la estructura de la presentación muy bien llevada, y sobre todo para focalizar un tema de trauma transversal muy bien hecha. Y sobre todo me gustó mucho al final. Ustedes saben que esto es un grafitero urbano, Brand Ansky, creo, de Reino Unido, que con la pandemia hizo este grafiti que cogió mucha relevancia cuando el niño desplaza sus héroes al canasto y saca el verdadero héroe de la pandemia, que son el equipo de salud, la gente de salud. Esto tiene gran significado. El otro punto que quería comentar es sobre la epidemiología. Yo sé que no hay muchos estudios, pero cuando uno se va a los ASIS, los informes de mortalidad de menores de 5 años, encuentra que dentro de las causas externas de muerte, la segunda causa es trauma. La primera, ahogamiento en menores de 5 años. Eso es importante porque es trauma de vehículo motor. Sí, y eso es muy importante, aunque las lesiones de causa externa tienden a disminuir. Pero este tema tiene un gran impacto porque no solamente la relevancia clínica, sino lo que hay legalmente detrás de un trauma. Y en mi consulta ambulatoria, lo más frecuente es que el niño se cayó de la cama, se cayó a una altura o se golpeó, pero la madre busca la consulta y denuncia el trauma. Pero hay otros que llegan en causa y encuentran unas lesiones que le orientan a que la familia está ocultando el trauma, que es el niño maltratado, el niño abusivo. Esto es muy importante. Yo, en la tendencia actual, es así sea un trauma documentado por los padres y que llega a consulta, buscar signos de maltrato físico atrás o de negligencia. Creo que es muy importante esa observación. Yo la felicito, es un gran tema. Gracias. Y yo elevaría esto, Jaime, con unos matices a una reunión de transición, porque es un tema transversal. Sí, para la ese es un tema de mucha trascendencia. Quiero enfatizar que el profe Rojas hizo revisión del tema. Sí. Las recomendaciones del profe Rojas fueron tenidas en cuenta por la naturaleza, las incluyó allí. Él no está porque está representando al director del programa y está en una reunión académica. El tema del niño zarandeado, sí, el trauma craneoencefálico abusivo, como se llama actualmente, y antiguamente el Chucky-Levin syndrome, es un tema que nosotros hemos tratado aquí individual y particularmente. Pero ese niño lactante convulsionador, que no tiene ninguna razón explicable para que convulsione, una de las primeras probabilidades es zarandeo. Y eso lo tenemos muy claro. Y si además utiliza una escala de indicadores, el paciente tiene un esquema de vacunación incompleto, muchos de ellos no están registrados, hay áreas quimóticas de diferente